Conversaciones de Filosofía, día 1 de febrero del 2019, viernes, a las 10 horas y 28 minutos aproximadamente, en un lugar de La Mancha, frente de un instituto. Como siempre, hablaremos un poco, bueno, estas conversaciones se llaman conversaciones de filosofía, y hablaremos un poco de filosofía, de literatura y arte, de alguna de estas cosas, o de ninguna, o una combinación. Empecemos primero. Yo creo que en la filosofía hay dos realidades diferentes. Una son los temas o cuestiones a tratar, que es aplicable a las humanidades también, y otra es el método, la metodología, o metodologías para intentar indagar o descubrir la realidad o esas realidades. Toda la vida está buscando un método más exacto para aplicar en la filosofía. Siempre he partido de la convicción, que no sé si será cierta, que si la naturaleza física se encontró después de muchos siglos el método científico como la forma de indagar la realidad, siempre he pensado que la naturaleza cultural o la naturaleza mental, que en definitiva es de lo que se ocupa la filosofía y las humanidades, también habrá un método más exacto para indagar dichas cuestiones. No será un método científico matemático, pero esas cuestiones también se podrán indagar de una forma más racional, más verdadera, más propensa a ser demostrada. Sin renunciar a los métodos ya descubiertos o ya aplicados, que se sigan aplicando en filosofía, quizás un método más integral que integre todos, o un nuevo método que sea más perfecto. Creo que esto es esencial. No sé si nos estamos dando cuenta que si se encuentra una nueva concepción, yo que sé, sobre la biología de las células, a lo mejor es la idea que pueda servir a curar distintos tipos de cáncer, o alguno. Si encontrásemos un método más fiable, más verdadero, más racional, más demostrable en filosofía, se podrían solucionar, si no docenas de cuestiones, a lo mejor algunas cuestiones o muchas cuestiones que son esenciales para la humanidad, para vivir y sobrevivir. Porque al final no solo utilizamos los conceptos científicos o tecnológicos o matemáticos, sino utilizamos conceptos y cuestiones filosóficas, que llamamos filosóficas, o cuestiones que no entran dentro, de momento, de los métodos científicos o tecnológicos o matemáticos. Y necesitamos saber eso para entendernos en el mundo, para tener una idea más exacta, aunque no sea totalmente exacta. Conceptos que son un intermedio entre la opinión, entre la ciencia y tecnología, y entre, digamos, la estética y las estéticas y las religiones. O sea, en ese cuadrado, un punto sería la opinión, otro punto sería la ciencia y la tecnología, otro sería las estéticas y las artes y los gustos y todo eso, y el otro sería las teologías, las religiones. Pues una cosa ahí en medio sería la filosofía, que no es ciencia, que no es simple opinión, que no es estética solo o gusto, aunque la estética sea una rama de la filosofía, pero no es gusto o sensibilidad solo, ni es religión ni teología, aunque comparta cuestiones con ellas. El ser humano conoce muy poco todavía, aunque cree que conoce mucho. Hay millones de especies vivas que no las conocemos y que creemos que existen. No sabemos cuántos conceptos e ideas existen, tanto científicos como no científicos.
conocimiento, sin esas cifras, aunque sean aproximadas, no nos podemos acercar a la realidad, o siempre estamos titubeando. Sistemáticamente, debo aceptarlo, aunque no quiera aceptarlo, siempre está dudando de las cosas, de los conceptos y de las ideas y de los datos. De alguna forma siempre he seguido el método cartesiano, queriéndolo sin saber, o no queriéndolo. Pero ¿cómo demostramos que una cosa que entra dentro del ámbito de las humanidades, o de la filosofía, o de las ciencias sociales, es verdad? El resultado, el enunciado, el concepto. Y darse que pensar de otra manera, las cuestiones filosóficas y humanísticas y estéticas, quizás para eso habría que intentar crear un programa de investigación mundial, a ver si se encuentra un método para la filosofía más perfecto. Obra Cuadernos y Cuadernos de la Mancha, en su dimensión escrita ahí en la plástica. No sé qué tengo que hacer con ella. No se ha realizado hasta ahora. Al pensar tenemos que pensar sobre una realidad, un ente. Tenemos que ayudarnos de las observaciones y los sentidos, pero también de todo lo que se ha dicho hasta el momento. Pero demasiados pensadores piensan siempre solamente con lo heredado y nunca miran, digamos, a la naturaleza, a esas cuestiones de otras maneras o de otras formas. La obra Cuadernos de la Mancha, en definitiva, es una especie de enciclopedia de suma, de forma sistemática, pero que intenta abordar un tipo de cuestiones, expresándolas, redactando en forma de literatura o de filosofía o de arte plástico. Todo ser quiere que le quieran, incluso los seres vivos naturales de alguna manera, y los seres humanos desde luego. Y creo yo que Dios también, o todo ser humano racional o espiritual, quiere que le quieran y quiere querer. Todo tiene que tener una razón, una causa, lo que sea, pero esa razón no tiene por qué ser la razón que puede descubrir el ser humano. Pueden ser otras razones que el ser humano todavía no ha descubierto y que descubrirá en el futuro, otro tipo de razón que la especie humana está muy lejos de poder entender y comprender. Quizás la mayoría de seres humanos hacemos cosas sin demasiada importancia, tanto actos sean actos como actividades, como palabras, como omitamos emociones, etcétera. Pero de alguna manera también son necesarios. Poner un café es necesario y decir a lo mejor una palabra correcta es también necesaria. Sí, de Leibniz todavía, después de más de 300 años, no se han publicado todas sus obras. No se ha hecho solo la edición total, digamos. No sé qué podemos esperar con mi trabajo, que a nadie interesa, claro, o casi nadie. No se puede pensar
pensar ahora como hace 100 años o de 200 años, porque muchas cosas han cambiado y seguimos a lo mejor con pensamientos, ideas que de hace varios siglos que tenían sentido en ese contexto, pero ahora no. O sea, solamente sabiendo ahora los miles, los millones o cientos de miles o de millones de galaxias que existen, de la inmensidad del universo, solamente ese parámetro nos hace pensar que quizás todo va a cambiar, o todo podrá cambiar, o todo lo que nosotros conocemos y pensamos y creemos que es verdad, sería una parte pequeña de todas las verdades posibles. Lo que nosotros sentimos y vemos y percibimos y pensamos es una parte pequeña de todos los pensamientos posibles, de todos los enunciados posibles, de todos los conceptos posibles, de todas las verdades posibles que pueden existir y que nosotros ni siquiera podemos intuir. El problema del mal, que tanto esfuerzo se ha dedicado, pero generalmente casi todos los problemas de ética en general, aunque no me concreta mucho, digamos, en cuestiones concretas de moralidad, sino el problema del mal, quizás en la estructura de Leibniz sigue siendo válida, más la interpretación cristiana de que el mal puede ser también el tentador. Yo creo que a Leibniz le faltaría esa causa, pero claro, eso es una causa religiosa, teológica. No sabemos lo que tenemos en el cerebro, cómo está conformado, de dónde surgen de alguna forma ideas, conceptos, emociones, pasiones, sentimientos, impulsos, líquidos, y de alguna forma también, según cómo tenemos el cerebro, captamos la realidad exterior, porque otra especie, una hormiga, una ballena, quizás capte lo exterior de otro modo, aunque lo exterior sea lo mismo. El universo puede tener fin. ¿Y cómo puede ser el fin del universo? O sea, puede tener fin espacial o geográfico. Podemos imaginar que tenga un principio en el tiempo y un fin en el tiempo. Pero podemos imaginar que tiene un fin. Podemos imaginar un principio en el espacio, pero podemos imaginar un fin que tenga fin en el espacio siempre que siga existiendo. O tenemos que imaginar que siempre será una constante expansión y ese sería ilimitado. Entre tener término o fin y infinito puede ser otra cosa intermedia, ilimitado. Todas esas cosas de la inmensidad del universo, de la materia visible y la invisible, la energía visible y la invisible, y lo más pequeño y lo más grande, igual como los del cerebro, dicen que se va a descubrir este siglo. Pero yo no lo veré, ni lo puedo a lo mejor concebir, pero luego ya no puedo concebirlo porque no tengo ninguna la base suficiente física y matemática. Pero bueno, dentro de las limitaciones del pensamiento oral o de las palabras, siempre me esfuerzo en intentar comprenderlo, comprender algo, mejor dicho. Yo veo en mi sociedad y en mi país demasiada gente descontenta, muy descontenta, cuando se ha llegado a niveles, el mundo, por lo menos occidental, ha llegado
a niveles de derechos humanos como jamás hemos llegado y al estado de bienestar como jamás hemos llegado. Eso no quita que haya personas que se le hayan perjudicado o haya personas que hayan perdido negocios o que la competitividad o que no hayan llegado a sus trabajos profesionales según su capacidad u otras injusticias, etcétera. Pero en general, hablando en general, nunca se ha llegado a este nivel de derechos humanos individuales y colectivos y de estado de bienestar individual y colectivo. Nunca van a haber personas que se les haya perjudicado, etcétera, o hayan salido perjudicadas, etcétera. Me pregunto por qué no puede haber una radio solamente de cultura, donde se habla de conciencia, de literatura, de filosofía, como hay, ya no me atrevo a decir una cadena de televisión, pero lo mismo, donde se habla de libros, de cultura, de arte, de todas las horas. En Francia está eso de Art France, que a lo mejor hace la misma función que yo estoy diciendo, pero en español. Hablando de otro tema, se dice que hay en cada océano una enorme bolsa en el centro, como donde se van acumulando todas las plásticos que son como si fuesen islas enormes de grande. Si eso es así, yo supongo que se podría enviar barcos con alguna tecnología adaptada que pudiera recoger todo ese plástico, subirlo y prensarlo y luego transformarlo en otros que sirvan para otros usos. La obra Cuadernos, el Cuaderno de la Mancha, está dividida en partes. La parte escrita, bueno, está en dos dimensiones, digamos, esencialmente. La parte escrita y la parte de pintura y dibujos y todo eso. O si se quiere, entonces cuatro. La parte escrita, la parte de audio como este, el audio en vídeo o en audios, la parte plástica y lo que llamo vídeos y la parte fotográfica, o sea, 5 o 6 partes, pero esencialmente estaría la parte escrita y la parte de pinturas y dibujos. La parte escrita tiene a su vez dividida en 500 partes, como 500 cuadernos, 500 partes. Luego generalmente cada parte, cada cuaderno está numerado, tiene una numeración en fragmentos para mejor controlar, digamos, mejor controlar o mejor armonizar, o sea, una forma más fácil de buscar algún concepto o alguna idea o todas las épocas hay cambios sociales, políticos, económicos, yo los llamo en general sociopolíticos, y así se abarca todo. Pero me pregunto, de todas las posibilidades que hay en cada época, ¿cómo se sabe cuál va a ser la mejor para esa época? O sobre todo lo mejor que habría para el futuro, en cada tiempo es su futuro. Ahora también estamos, de todos los cambios sociopolíticos, de todas las ideologías sociopolíticas existentes, ¿cuál es
más? ¿O cuál es la que será mejor para, no solo para el presente, sino, digamos, para un futuro a medio plazo? ¿Cómo se sabe eso? Por otro lado, somos 7.000 millones de habitantes y 1.000 millones de ellos no tienen los recursos mínimos. Y no tienen los recursos mínimos porque no tienen un trabajo mínimo suficiente. ¿Cómo organizar la naturaleza, la sociedad, el ser humano, las ideologías, las culturas, para solucionar los problemas de 7.000 millones de seres humanos y dentro de 30 años o 40 o 50 de 10.000 millones de seres humanos? ¿Cuál de las ideologías actuales o de los sistemas sociopolíticos será mejor para eso? Siempre he estado en un constante pensar y repensar, observar y reobservar, además de llevar una vida, digamos, normal, como todo el mundo, rutinaria, y como la familia, ocupándose de la familia, ocupándome del trabajo o de los dos trabajos remunerados que he tenido, primero uno y luego otro, y luego volver al primero, aunque en lugares distintos. Pues todo ese pensar, repensar, quizás dentro de si me puede considerar un filósofo, que no lo sé si pues se me puede considerar, por lo menos un pensador sí, de alguna forma aislado en una ciudad pequeña en relación a las grandes ciudades que existen ya. La ciudad donde vivo, donde nací, tenía unos 70.000 habitantes, cuando yo nací 80.000, luego ahora se ha quedado reducido a no sé si a 50.000 o 60.000, y donde vivo, que está cerca, a 40 kilómetros de donde nací, pues ahora tiene 60.000 o 70.000. Pero eso comparado con las ciudades que hay de varios millones en el mundo, pues es una ciudad pequeña. Al ser una ciudad pequeña, pues no tiene una serie de posibilidades que puede tener una ciudad grande. Bueno, pues desde ese rincón de este planeta, pues he intentado comprender la realidad y entenderla. No toda la realidad, no soy tan soberbio y tan avaricioso, intelectualmente hablando, aunque habrá pocas cosas que no haya dedicado tiempo de pensar, aunque no haya escrito nada sobre ellas. Pero también es imposible saber conocer todo lo que el hombre ya conoce, y siendo especialista en una materia, debería ser especialista en toda esa materia, solamente en algún aspecto de esa materia, o en alguna rama o subrama. Pero esa sensación, como otros pensadores o filósofos del pasado, un poco metido en tu mundo, en tu ciudad, intentando, digamos, con la cabeza y con los conocimientos heredados, abarcar una gran parte de la realidad, sea realidad natural, realidad social, realidad metafísica, etc. Llevo ya más de 1.000 artículos periodísticos publicados en periódicos digitales, diríamos muy modestos, pero bueno, y digamos que se pueden reducir a una veintena de temas, entre todos. A veces pienso que es sintetizar grandes preguntas y expresarlas con un lenguaje no estrictamente filosófico,
podríamos verla desde cientos de puntos de vista. A veces pienso que la cultura es eso, son nuevos modos de ver lo mismo que vamos amplificando como un globo se va haciendo más grande. A lo mejor hace 50.000 años una cosa se veía de un modo y ahora mismo esa cosa se ve de 10 modos y dentro de 1000 años de 100. Pero no solamente una cosa se ve de distintos modos, sino que luego se llega a la conclusión de cuáles son los modos, ópticas, perspectivas, dimensiones, que son las más reales. Pero también se van viendo nuevas cosas que antes no se habían visto. Y empieza ese análisis. Al menos en Occidente, toda la población juvenil tiene que recibir una educación mínima. Por tanto, millones de adolescentes y de jóvenes están ahora estudiando en Europa. Entre millones de adolescentes y de adolescentas, o adolescentos y adolescentas, pues algunos cambiarán aspectos importantes de la interpretación del mundo que yo y nosotros en generación, de mi generación, ni siquiera podemos imaginar o concebir. Igual que nosotros habremos cambiado cosas, digo mi generación, o algunos de mi generación, de los millones podemos ser de mi generación, aspectos de la realidad, de la interpretación de la realidad y también aspectos de la realidad en sí. No sé el tiempo que me queda de vida y ese tiempo de vida, las condiciones psicológicas y biológicas y sociales y económicas que poder tener y que haya mi sociedad. Pero quizás, aunque sin mucha esperanza, deba seguir indagando en las cuestiones que vayan surgiendo, que vayan buscando, porque el hacer es importante también, el encontrar preguntas, observaciones, datos, y luego también, digamos, un sistema de búsqueda que puede ser más o menos asistemático, pero que puede ser también sistemático aunque no se note. Al final los saberes, distintos saberes son estrategias de comprensión de la realidad, con sus métodos y sus tradiciones y sus culturas, etc. Me desanimo a veces, o muchas veces, porque tanto trabajo no sirve para nada. No digo que me tengan que dar el premio Nobel, pero hombre, tanto trabajo cultural podría tener un pequeño lugar en el mundo, un pequeño eco en mi región, en mi provincia. Así que lo que se lleva ahora es renegar de Dios y de los grandes valores, pero no se dan cuenta que si se reniega de Dios y de los grandes valores, se está renegando indirectamente, se está quitando el fundamento de los derechos humanos y los derechos y los fundamentos de la democracia y de otras cientos de cosas que son esenciales para la organización del mundo. Yo creo que el ser humano de momento tiene un grado bastante importante de individualidad, aunque la sociedad, dentro de una sociedad que le limita y le condiciona y le permite ser mucho de su individualidad, pero yo creo que vamos a pasos agigantados hacia un concepto que he llamado superorganismo, que el ser humano cada vez será más parte de ese superorganismo, intercomunicado unos seres humanos y otros a través de la tecnología. Los móviles y los ordenadores son lo primero de lo primero, es decir, los
cambios que se pueden prever y presentir, ni siquiera podemos imaginar. Si ponemos una escala del 1 al 100, quizás en esto de los móviles, la inteligencia artificial, de los ordenadores, de la informática, no estemos nada más que al nivel de 2. Y hemos puesto una escala del 0 al 100. Por tanto, yo creo que hay posibilidades que, no lo sé si luego los seres humanos podrán evitar eso, que cada ser humano será como una parte de un todo. Su individualidad irá desapareciendo cada vez más en esa totalidad. Cada vez más seremos como un superorganismo, como las termitas o las hormigas, que sí, que tendremos un cierto grado de individualidad personal, pero el conjunto será lo importante. Cuando cada individuo esté constantemente interrelacionado con el resto de individuos o con un núcleo que sabe lo que cada individuo hace, que es a lo que vamos, la individualidad queda ya limitada. Si ya dicen que saben con los móviles dónde estás y te pueden escuchar, etcétera, si quisieran, o sea, el concepto de la realidad del hombre ya ha cambiado completamente, aunque no seamos conscientes o no queramos serlo. El mundo ya ha cambiado. Se irá desarrollando más o menos. No sabemos en qué medida. Si el hombre luego se dará cuenta y tendrá que encerrar todos esos artilugios, simplemente a lo mejor cajas insonorizadas que no puedan emitir nada de dentro ni nada de fuera. Solamente con ese cambio a lo mejor sería suficiente, o casas y viviendas que no puedan emitir ni captar desde fuera nada. A lo mejor ese es el cambio posible. No sabemos lo que sucederá dentro de 50 años, pero ahora ya sí podemos plantearnos que caminamos hacia eso. El individuo es menos individuo en tanto en cuanto está interconectado a la totalidad del resto de seres humanos a través de los sistemas informáticos. O sea que está surgiendo un nuevo concepto de persona y de individuo. A veces pienso que el ser humano se va como los sedimentos, desde que nace o se va haciendo, ya tiene un nivel biológico que se va desarrollando en el feto de la madre y ya se van haciendo capas. Y luego cuando nace van haciendo capas de experiencias psicológicas, sociales, culturales, una capa sobre otra capa, hasta que llega viejo, digamos, y es la última capa. Es como el ser humano si fuera un gran sedimento, conjuntos de sedimentos, y como los sedimentos a veces algún trozo se ve o sale más hacia arriba, otro hacia abajo. No son sedimentos horizontales uno encima de otro, sino que se van mezclando y combinando. Es una imagen, pero creo que refleja mucho de la realidad. También, por otro lado, también pienso que el cerebro que tenemos, el sistema nervioso central y periférico, está siempre interrelacionándose, neuronas, entonces constantemente están hablando entre ellas, constantemente, y el ser humano solamente es consciente de una porción muy pequeña de la comunicación que tiene el sistema nervioso central y el sistema nervioso central con la sociedad y con la naturaleza. Está constantemente, yo creo que hablando, captando, pero el ser humano solo es consciente de una parte muy pequeña. Yo tengo enfrente un paisaje y a lo mejor soy consciente de un árbol o del otro, pero
personas se recuperarán. Yo soy consciente de eso, por tanto mi trabajo posiblemente que no tiene ninguna que no tiene ninguna presencia cultural ni siquiera a nivel de mi región ni de mi provincia, menos a nivel nacional y menos a nivel europeo, pues con más razón se perderá. Lo único que puedo decir es que he intentado que sea refleje al menos algunos aspectos de la realidad, o sea, lo que clásicamente se llama verdad. Al menos lo he intentado, y que sean buenos y bondadosos moralmente y espiritualmente, y de luego que sea real en su eficiencia, es decir, pues un coche sirve para moverse, trasladarse, luego tiene un aspecto moral, no sé si un aspecto también espiritual, etcétera. Yo ahora me estoy acordando de varios escritores, filósofos, teólogos, que mezclaban un poco lo que yo siempre también he estado haciendo, literatos que tenían cierta importancia, no eran los grandes, pero eran de los segundo grupo, y uno nota cómo se van olvidando. Fallecieron ya hace 20 años, 15 años, 30 años, y se va viendo cómo se van olvidando. Eso del purgatorio de los hombres, hombres y mujeres de la cultura, yo creo que es cierto. Después de fallecer, cuando ya nadie les defiende sus obras ni su presencia, muchos pasan al purgatorio. Y dicen que luego renacen, pero yo creo que eso no es cierto. Solo renacen algunos, otros no renacen. Se pueden conformar que sus obras no se pierdan, que no las quiten de las bibliotecas, y quizás dentro de 50 o 100 años se recuperen desde el punto de vista, si no nacional, provincial o regional. Hasta la sociedad ya ha indicado la necesidad de directorios, de diccionarios a nivel virtual, por internet, donde estuviesen todos los que se dedican a una actividad cultural en una provincia, en una región, a nivel nacional, etcétera. Frente de mí hay una línea de árboles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, unos 10 o 12, y como es un día de aire y de nubes, se van viendo como las nubes se van moviendo. Lo fijo serían los árboles y una casa así muy alargada, que no sé si sería una antigua nave industrial o una nave industrial agrícola, y se van viendo como las nubes van pasando. Quizás eso sea un símbolo, metáfora de lo que antes decía, cada generación va pasando y va dejando lluvia o nieve o solo aire, que va recogiendo otra generación, o en parte va recogiendo, etcétera. En estos 4 o 5 años y pico, constante, de una forma sistemática, hago fotografías de cosas pequeñas, pero no sé muy bien por qué las hago. Siempre quise hacerlas, pero con los sistemas de los rollos, carretes, era difícil. Ahora es más fácil con las cámaras digitales que llaman y los ordenadores. He realizado con más de 40.000 fotos estos 5 años y algo, muchas imperfectas adrede, movidas, descentralizadas, ¿no? Etcétera, etcétera. Porque creo que así se capta algo de la realidad
sobre un tema, sobre varios relacionados. Ese es su método. El método mío no he cogido totalmente por casualidad, sino por azar. En cierto modo es mezclar y combinar muchas cuestiones para que luego creen entre todas un nuevo sistema, o un nuevo sistema de entendimiento de las cosas. No es el método mejor quizá para entender la realidad. Quizás el método sistemático es mejor, pero es uno posible. Bueno, quizás haya que ya terminar con estas conversaciones de filosofía. Día 1 de febrero del 2019, a las 14 horas y 13 minutos aproximadamente.